¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Economía Diferente. Indicadores de la semana, situación de la contrarreforma energética, si lo podemos llamar así, por supuesto, y otros asuntos que tienen que ver con un aparente endurecimiento del lenguaje oficial del gobierno federal hacia la banca. De este asunto hablaremos aquí con el doctor Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fares Santoscoy, vía remota. Estamos en Economía Diferente. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, por supuesto, a todos ustedes. Bueno, ¿cómo ves? Lo primero que valdría la pena mencionar es esta posición de la Suprema Corte de Justicia a parar, digamos, esta intentona del gobierno para que la reforma energética, sobre todo lo conducente a cuestiones que involucran a la CFE y a Pemex, no siga avanzando, no Correcto. Sigan avanzando los privados en esas industrias. ¿Cómo ves esta decisión? Bueno, yo creo que es una decisión importante que dignifica a la Corte, sobre todo a raíz de las últimas cuestiones que pareciera que se fue muy cuestionada, ¿no? Sí. Por la decisión en la consulta para el enjuiciamiento de los expresidentes. Entonces esto señala muy bien. Ahora, hace bien la Corte porque defiende el marco legal energético vigente que se reformó el sexenio de la administración pasada. Hay contratos. Exacto, hay contratos en operación que ya con dinero invertido y dinero en camino. Y entonces sí me parece que si en alguna cuestión el gobierno quisiera replantear el tema energético, pues sí tendrías que asistir a una reforma constitucional y todo el marco, digamos, secundario de la energía en este país. No han optado por eso, teniendo las mayorías y teniendo los instrumentos, sino que la opción fue mejor vía administrativa. Vamos retrasando contratos, vamos dándole la vuelta, vamos haciendo decretos de vía administrativa para frenarla. Y esto está ya encontrando un tope muy fuerte pues en la Corte, ¿no? Porque realmente la Corte lo que tiene que hacer es circunscribirse a lo que la Constitución dice. Incluso Iberdrola dice que no vuelve a poner un quinto hasta que no haya claridad. Por supuesto, sí, esa declaración del presidente mundial, del CEO de Iberdrola, me llamó mucho la atención porque además en la buena medida tiene razón, en el sentido de decir, pues si no es bienvenida nuestra inversión, pues ya no invertimos más. Sí, es que sí, mira, una de las cosas que a mí me preocupan es el sector donde más potencial de inversión hay. Es decir, el espacio es tan grande y la profundidad que habría una cantidad muy considerable de inversión de dinero fresco, nacional e internacional, que en esta época de, digamos, situación económica adversa en México y en el mundo sería más que bienvenida. Serían cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Millones de dólares. Entonces yo pienso que sí hay que encontrar un mecanismo de atraer esa inversión. No, el país no se puede dar el lujo de estar rechazando dinero cuando nos hace falta, por todas las carencias que tenemos, por la situación económica que hay. Más ahora. Esta pandemia pues nos va a poner a competir a todo el mundo. México va a competir contra otros países para jalar este recurso que hay. No lo podemos dejar perder. Yo pienso que todo se puede. Habría que llegar a un acuerdo para que la agenda energética del gobierno, que es un poco más de presencia del Estado, pueda agarrar espacio y no pasa nada, pero lo que no podemos ir en el todo y nada. O toda la inversión de energía eléctrica va al sector privado y el Estado se queda así como de florero, ni al revés, ¿no? O que toda la inversión del sector energético va a ser solo del Estado. Eso ya no se sostiene en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ahora, fíjate bien, hay un asunto que tratamos en otro programa aquí de esta cadena que se llama Universo Pyme, que me honro en encabezar desde hace ya más de 15 años, el asunto del litio. O sea, el litio nos da la oportunidad de saber si aprendimos la lección de Pemex o volvemos a repetir los errores que cometimos con Pemex, ¿no? Sí, correcto. Sí, si encuentras un mineral o un elemento de futuro para el marco energético, ¿cómo lo vas a explotar? Sí, exacto. ¿Solo? Claro. Mal, ¿Lo vas a meter como materia prima o vas a obligar que bajandito el cerro se enriquezca? Que claro, correcto, o sea, se potencialice para que entonces no sea nada más la materia prima, ¿no? sea nada más el puro mineral. Así los chinos son bien abusados, los chinos dicen, sí, capital, lo que quieras, todo. Pero aquí
transmisión, transferencia de tecnología, aquí capacitación, aquí desarrollo, aquí procesamiento, aquí manufactura, aquí. Correcto. ¿No? Y para allá no vender chapopote o piedras, ¿no? Sino realmente vender el valor agregado que este mineral pueda tener, llámese el que sea, ¿no? Oye, Carlos, abusado de tu gentileza y tu sapiencia, ¿afecta el asunto de el ambiente empresarial este asunto, y muy lamentablemente, que involucra a un exsecretario de la Defensa Nacional? Yo pienso que sí, porque fue una cuestión de conmoción en la que yo creo que todos los ciudadanos mexicanos sí sentimos ahí un tema fuerte. Es una noticia muy contundente, muy fuerte, independientemente si es o no verdad lo que se dice del exsecretario de la Defensa Nacional, sí pone ya la duda. Abre un debate en este país que se ha postergado durante muchos años, que es el real papel de las Fuerzas Armadas en el tema social, que poco a poco las hemos ido metiendo a actividades no propias de la defensa nacional, y entonces esto merece que la sociedad lo discuta. En este sentido, decir, bueno, rinden cuentas, no rinden cuentas, qué debes de hacer realmente y qué no. Y esta parte creo que es una buena oportunidad ahorita que se abra el debate. Sin embargo, ya desde el punto de vista de las inversiones y desde el punto de vista, sí es un tema de dinero y de crecimiento económico que sí altera. Cualquier analista financiero o CEO mexicano o mundial sí estaría viendo esta situación como diciendo, bueno, entonces ¿en dónde ya estamos parados en el país? Sí, habría que ver, ¿no? Sí, el desenlace, hay que tener, pero ya la contundencia, la noticia y la forma. La sola noticia hace daño, ¿no? La sola noticia hace daño, correcto, y más que no fue informado el gobierno, entonces sí denota un poquito ahí de gravedad, sí. Nos dicen que Ernesto Fález Santoscoy está ya, logramos el enlace, tendremos que hacerlo pues después de una pausa, porque ahorita no cabe, él va a hacer algunos, a partir de los indicadores económicos de esta semana, hacer una prospección. Correcto. De lo que podemos esperar para el último trimestre de este año, pero sobre todo para lo que resta del 2020. Así es que no se vaya, después de una pausa iremos con Ernesto Fález Santoscoy. Tenemos ahora ya vía remota a Ernesto Fález Santoscoy hablando precisamente sobre los indicadores oportunos que ya permiten configurar cómo cierra el tercer trimestre de este año y lo que podemos esperar para el cuarto trimestre. Así es que con mucho gusto te damos la señal, Ernesto. Adelante, por favor, con mesura, si eres tan amable. Gracias, Eduardo. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Bueno, pues de acuerdo a nuestros indicadores oportunos, sobre todo el IBEM, que es el más oportuno, aunque no es el más preciso. Con este indicador, lo que nosotros estamos concluyendo es que probablemente la actividad económica de México en el mes de septiembre, en relación a septiembre del año pasado, debe haber tenido una contracción del 8.5% anual. Y esta es una caída ligeramente menor a la que estamos estimando, porque todavía no la conocemos, del 10,5% que pudo haber tenido la actividad económica en México en el mes de agosto. El dato que sí conocemos, que ya lo ha revelado el INEGI, es el de julio, una caída del 9.8%. La suma de estos tres y su promedio nos daría como resultado que probablemente el trimestre, el PIB trimestral, que se va a dar a conocer la semana que entra, el 30 de octubre, una cifra preliminar que da INEGI, podría haber tenido una contracción del 9.9%. Bueno, pues es ligeramente menor a lo que originalmente estábamos estimando que iba a ser una caída de nueva cuenta de más del 10%, o sea, de dos dígitos, 9.9%. Al interior de este indicador, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo que la recuperación que se dio en el tercer trimestre es importante. Mira, por ejemplo, si tomamos en lugar de tasas anuales la comparación trimestral, tercer trimestre contra segundo trimestre, el dato que vamos a conocer es un incremento entre el 10 al 12% trimestral, ¿no? Aquí si mueves tantito una cifra y ya se te mueve mucho.
Pero bueno, eso es una recuperación que suena importante, pero bueno, pues contra la contracción de 17% que tuvo el segundo trimestre contra el primero, pues no se está recuperando más que alrededor de la mitad, ¿no? Es lo que está sucediendo en este tercer trimestre. Y por otro lado, pues también notamos que está perdiendo fuerza el impulso de recuperación y sobre todo en forma preocupante en el sector exportador. Y como datos duros que tenemos para afirmar esto, pues tenemos, por ejemplo, las cifras de las exportaciones automotrices. Bueno, cayeron en abril y mayo 90 y tantos %. Se fueron a cero, ¿no? De exportaciones de automóviles. Después empezamos a bajar en junio y julio. Ya en julio la caída en tasa anual de exportaciones de automóviles era de solo el 5%. Sin embargo, en agosto la caída fue del 8% y la caída en el mes de septiembre es del 13%. Es decir, en lugar de ir para atrás, en lugar de ir hacia adelante, ¿no? Recuperándose, vamos para atrás con una caída cada vez menor. Y entonces pues uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y pues lo que es evidente es que a nivel mundial es lo que está sucediendo, de que tenemos de nueva cuenta factores que alientan una desaceleración en la recuperación de la economía, pero global. ¿Qué factores están interviniendo para esa desaceleración? Básicamente la incertidumbre en torno a la pandemia. Pues sí, había una percepción de que podría haber un rebrote en la cifra de contagios. Esa ya es una realidad. Tenemos de nueva cuenta medidas de confinamiento fuertes, sobre todo en Irlanda, en París, en Madrid, en Alemania, en Italia, en el sur de Italia, no en toda Italia. Y también estamos viendo cifras de incrementos de contagios de nueva cuenta en Estados Unidos, incluso en México. La misma Secretaría de Salud, está advirtiendo que tiene alertas tempranas sobre incrementos en el número de contagios en varias regiones. Bueno, pues esa incertidumbre, acompañada de las noticias de que pues, las pruebas en las vacunas no están saliendo de todo bien en distintos laboratorios a nivel mundial, que no se han encontrado todavía tratamientos que sean confiables contra el COVID, tanto vacunas como COVID. Por otro lado, la incertidumbre sobre las elecciones en Estados Unidos, donde el presidente Trump ha advertido que probablemente no reconozca el resultado, ya está de antemano echándole la culpa a los que están votando por correo porque no quieren ir a votar por la misma circunstancia de la pandemia. Puede llevar esto a un escenario complicado de varios meses, ¿no? Pues recursos legales que podrían estar obstaculizando la claridad en el resultado electoral. Y también pues la guerra comercial y financiera entre Estados Unidos y China, que no ha terminado del todo de cuajar. Estos factores son los que están inhibiendo decisiones de gasto, tanto de gasto de consumo como de gasto de inversión en el mundo, y eso está trayendo como consecuencia esa desaceleración de la demanda global. Esto se lo acompañamos además de la incertidumbre que tenemos al interior, donde el último dato que conocemos de caída de la inversión es de más de 30%. Eso nos da ese panorama de incertidumbre. Por eso, incluso aunque prevemos un dato de caída en el PIB trimestral del 9.9%, seguimos manteniendo un pronóstico de caída del PIB de todo el año del 10%. El Fondo Monetario Internacional bajó del -10 al -9, Hacienda se mantiene en un -8, pero pues considerando que todavía puede haber noticias y medidas de confinamiento social en el mundo y también en México, pues hemos mantenido ese pronóstico de caída del 10%. Y para el año entrante estamos viendo un escenario de
crecimiento entre el 2,5% al 3,5%, porque también hay todavía mucha incertidumbre sobre el año entrante. Bueno, aquí termino mi comentario. Eduardo, Carlos Alberto, nos vemos aquí la próxima semana. Bueno, gracias Ernesto. Resultó sin mesura, pero... Pues es que sí. Pero en factura sí. No vamos a hablar de los Bidenomics. Exactamente, correcto. Que nos había dicho, ni del canto de los arcángeles. También comentó, sí, el también canto de los arcángeles la semana pasada. Como hoy está vía remota, no vamos a hablar del canto de los arcángeles. Para que no diga que le robamos sus ideas. Que no diga sí, exactamente, para que no diga que le robamos sus ideas. Hacemos una pausa y cerramos este programa. Economía de Frente, no se vaya. Bueno, gracias Ernesto. Oye, El sector financiero, ¿no? Sí, la verdad yo no esperaba en un evento mayúsculo del banco BBVA, que ya no es Bancomer, no esperaba sentir al secretario de Hacienda mandando un mensaje a la banca diciendo que preste. Correcto, sí. Que si tiene unas reservas como las que hoy tienes porque no ha prestado, y que sugiriendo de que quiere una posición muy cómoda en la economía. Correcto. O sea, yo la verdad, es una apreciación estrictamente personal, sentí un discurso duro ante la banca mexicana. Bueno, sí lo fue, y aquí sí estoy de acuerdo con él, coincido en el sentido de que ya tradicionalmente la banca en México, si bien pues sufrimos la crisis del 94, el Fogapro y todo esto, pero era otra banca, eran otros dueños, eran otros inversionistas y otro contexto mexicano. En aquel entonces México tenía 6,000 millones de dólares de reservas, hoy tenemos más de 200,000 millones. Es otro país, es otro contexto. La banca siempre ha prestado realmente muy poco. Los pretextos en la experiencia que yo tengo, que tuve en la Secretaría de Hacienda, nos decían, no prestamos porque ahí el marco económico es inestable, las devaluaciones, de la inflación, y pues esto no. Ok, ahora ya les diste 30 años de estabilidad económica, inflación baja, buenas reservas internacionales, tasas de interés cómodas, y siguen sin prestar. Y ahora te dicen, no, es que tenemos muchos riesgos porque los juicios duran mucho, porque los juicios de hipotecarios, los juicios para recuperar créditos duran, y entonces tenemos que incorporar ese elemento. Es mucho pretexto. Yo también sí pienso que la banca en México ha estado muy consentida por las autoridades financieras históricamente. Lo digo yo, ex Banco de México y ex Hacienda, se les consiente mucho, se les ha permitido un oligopolio espeluznante, es decir, México tiene 51 marcas de bancos, 51. Cuando por ejemplo, Francia hay 137 marcas de bancos, en Brasil hay 160 marcas de bancos. No me digas, tanto así. Y no te digo Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 12,000 marcas de bancos distintas. Entonces la competencia es, tú vas a pedir un crédito en Estados Unidos y se pone de tapete el gerente, porque pues si no tienes exactamente 11,999 opciones para pedir tu financiamiento o tu servicio bancario. Aquí, si bien son 51 marcas, sabemos que solo 5 bancos concentran el 80% del mercado. 5 bancos. 5 bancos. Entonces, esto sí ha permitido que no ha habido de competencia económica muy verde, cosas muy simples, una investigación de prácticas oligopólicas. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda han fallado en exigirles un poquito más de competencia. Viven, todos lo sabemos, de las comisiones, y es un mundo muy cómodo porque captan barato y prestan caro. Por ejemplo, los que manejan nóminas, Eduardo, pues tú recibes, los que los ven en el auditorio reciben su nómina, y por ese dinero nunca te pagan un centavo de intereses. Y el banco, pues simplemente con tenerlo en la panza un fin de semana, imagínate las nóminas de un país, a una tasa del 7%, pues es un regalo. Y por el otro lado te prestan muy caro, al 30, al 40, al 50, y revienta. Entonces ganan por los dos lados, captan las nóminas y no le dan al cliente nada por eso. Y por el lado del crédito,
sí se encajan un poco. Yo creo que ese margen es muy alto todavía y sí tenemos que en México empezar a discutir eso, exigirle a la banca que participe un poco más del desarrollo y del crecimiento del país. La banca en México, te quiero decir mi experiencia, yo creo que en los últimos 20 años no ha sido realmente un actor para el crecimiento económico de este país. ¿Es el momento correcto para reclamárselo? Yo creo que sí, porque si no, claro, genera ruido, instabilidad, otra vez la confianza, la incertidumbre, pero estamos en un momento de cambio, de transición, donde yo creo que las reglas del juego se tienen que replantear. Algunas. Tampoco yo estoy muy de acuerdo en que cambies todo el modelo económico de desarrollo en el país de golpe, porque es otra vez inventar México, que lo hacemos cada 6, 12 años. Estaba yo el otro día platicando y viendo. En México hemos tenido 8 modelos económicos de desarrollo en los últimos 100 años. ¿Quién hace empresa? Tú que eres experto en el tema de las empresas, ¿quién hace empresa con esa inestabilidad de las reglas del juego, los cambios de incentivos, etcétera? Y que además es que el país se reinventa cada 6 años. Cada 6 años, y económicamente no se puede porque tú lo que tienes que hacer es una estabilidad a largo plazo. Claro. Para un negocio. Una empresa realmente valiosa es aquella que tiene 2, 3 generaciones, pero que pudo vivir en el tiempo. ¿Cómo vas a sobrevivir si te cambian el tipo de cambio, las reglas, los impuestos, los incentivos, los sectores privilegiados, no privilegiados de la economía, etcétera? Es muy complicado. Yo no digo cambiar el modelo, pero sí restablecer nuevas reglas del juego, y yo sí siento que la banca sí debe de apostarle un poco más a México. Ese discurso que 30 años dicen, estamos listos para financiar el desarrollo, es puro, a la mera hora, pues no sale, ¿no? Bueno, pues mira, este asunto a mí me sorprendió porque regularmente no en un evento bancario incluso. Sí, no en un evento bancario. Y fíjate que tradicionalmente en los eventos bancarios, el Banco de México, Hacienda y los bancos como que eran los amigos, como que todos la llevaban muy bien, sí, y todo relación padrísimo, grandes eventos, ¿no? Yo pienso que ahora sí es un poquito momento de la fuercita, porque sí creo que los bancos tienen mucho más que aportar al desarrollo de México, y ya no tanto pretexto, ¿no? Bueno, Carlos, lamentablemente, doctor, hemos terminado el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Ernesto Fábrez Santoscoy, que está en vía remota. Bueno, nos estará viendo también, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. No sé si está en París o en... ¿dónde? Rusia, no sé. Sí. Se fue a esquiar a la Michoacana. Y me la van a cobrar. Bueno, muchas gracias, doctor. Es interesante. El punto de vista doctor en la parte última me parece muy interesante. Ojalá haya caminos de la coincidencia de acciones y de compromisos específicos. Todos, ¿no? Ahorita, México lo vamos a sacar adelante entre todos, ¿no? Sí, México, este es un país que lo merece. Definitivamente. Merece nuestro concurso, nuestra unidad. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, muchas gracias a Ernesto Fábrez Santoscoy, a las personas que hacen posible este programa. Muchas gracias por su atención. Recuerde, estamos en Economía de Frente y lo estaremos la próxima semana aquí con el privilegio de su atención. Gracias.